Gracias, Padre, porque nos das una mañana más, un domingo más para venir a este lugar y poder aprender de tu palabra. Señor, tú lo sabes muy bien, sabes que en primera instancia cada uno de nosotros somos indignos de estar en este lugar, en tu presencia. Y cuanto más yo, Señor, indigno de poder dirigir este estudio, pero lo único que nos aferramos es a los méritos de Cristo, a tu gracia bondadosa, y por eso venimos pidiendo que esa gracia sea para con nosotros en esta mañana al estudiar tu palabra y que podamos ser realmente instruidos, confrontados con ella, para gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén. Todavía estamos en el estudio de lo que es la iglesia, el evangelio visible, y hoy nos compete estudiar el tema específico de la disciplina en la iglesia. Eso es un tema pues que quizá hoy es rechazado por muchas personas, rechazado por muchas iglesias, y algo que es muy cierto es que no es muy agradable, quizá no es muy agradable el tema por nuestro orgullo humano, por nuestro muchas veces egocentrismo y por nuestra pecaminosidad. Pero por eso es que quiero que de primera instancia veamos algo que es muy interesante. La Biblia establece claramente que Dios disciplina a sus hijos. Eso es un hecho que podemos ver en la Biblia y quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 3 y versos 11 y 12. Proverbios capítulo 3 y versos 11 y 12. Así dice la palabra del Señor: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Quiero que veamos lo primero. El verso 11 nos da por un hecho que Dios disciplina a sus hijos. El hecho de que el escritor aquí en Proverbios diga: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Y vea la palabra que se utiliza, el castigo de Jehová. O sea, no es simplemente una recomendación o no es simplemente un consejo, sino que un castigo que el Señor hace. Y luego sigue el versículo y dice: ni te fatigues de su corrección. Podríamos también ver ahí que la corrección del Señor no es solamente en un caso aislado que sucede, sino que es algo que es continuo, porque muchas veces uno se fatiga de las cosas que son continuas, ¿verdad? Y la corrección del Señor es algo que es continuo, por lo tanto nosotros, según el verso nos está llamando, no nos fatiguemos de su corrección. Y el verso 12 es muy importante porque dice: porque Jehová al que ama castiga. El castigo del Señor, la disciplina del Señor está totalmente relacionada con su amor. Entonces, si nosotros somos disciplinados por el Señor, si somos castigados, corregidos por el Señor, más bien debemos de alegrarnos porque es una muestra de que el Señor nos ama. Hay una frase o quizá como una forma de dirigirnos nosotros los que somos padres hacia nuestros hijos que tal vez es muy trillada, pero es muy necesaria. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando castigamos a nuestros hijos? Esto lo hago porque lo amo, porque busco lo mejor para usted. Y quizás son como frases muy conocidas, ¿verdad?, de los padres a sus hijos, pero es una verdad y es lo mismo en relación Dios con sus hijos. Como ayer decía el pastor Miguel, si queremos ver una semblanza de la relación de nosotros con Dios, es ver la relación entre los padres con sus hijos. Es una maravillosa semblanza. Hay millones de kilómetros de distancia, porque Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es santo, y nosotros padres somos imperfectos, injustos y muchas veces alejados de eso, pero es cierto, como dice el verso 12, que Dios al que ama castiga, y luego lo pone en la semejanza que les estoy hablando, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, es un hecho la disciplina del Señor sobre sus hijos, sobre los que Él ama. Y vayamos a Hebreos, porque también este pasaje nos
amplía más este tema de la disciplina que el Señor tiene sobre nosotros. Hebreos capítulo 12 y versos 5 al 11. Hebreos capítulo 12 y versos 5 al 11. Dice, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este texto es precioso y yo creo que podríamos quedarnos aquí el resto de nuestro estudio, que lo vamos a ver nada más brevemente, pero yo quiero que lo veamos como una introducción de la disciplina del Señor sobre nosotros. Versos 5 y 6 básicamente lo que hacen es citar el texto que acabamos de ver en Proverbios. Y luego el verso 7 nos dice que si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Nuevamente nos tira a la semblanza del padre con su hijo. Un padre a quien disciplina es a su hijo. Yo como padre solo voy a disciplinar a mis hijos. Yo no tengo la autoridad, la potestad para disciplinar a los hijos del pastor Jaime. Eso es responsabilidad y autoridad de él. Lo mismo Dios. Dios disciplina a los que son sus hijos. Y a los que no disciplina, por obvio, no son sus hijos. Y es lo que nos dice el versículo siguiente. El versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. La palabra bastardos es como decir hijos ilegítimos, o sea, hijos que no son. Entonces sigue el texto y nos dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Verdad qué interesante? Nosotros creo que todos tenemos un gran amor por nuestro Padre terrenal, y aunque ellos en algunas instancias nos disciplinaban y severamente, quizá algunos que tienen más edad y que eran disciplinados más severamente, ¿verdad? En aquellos tiempos cuando los hincaban en maíz, cuando les daban con cualquier palo que encontraban o con cualquier cosa, y aún así el amor hacia nuestros padres persiste. Y entonces por eso nos tira una pregunta retórica: ¿y por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dios, que no nos va a disciplinar injustamente, como quizá muchas veces los padres terrenales solemos hacer, disciplina injustamente, Dios lo va a hacer justamente. Y el verso 10, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y este es un punto que quiero que tengamos en cuenta sobre la disciplina de la iglesia. La disciplina que Dios ejerce sobre sus hijos no es simplemente por pura gana, sino que Dios lo hace para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Vamos a ver más adelante cómo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se hace un llamado, una orden de Dios para sus hijos que caminen en santidad, que vivan en santidad como reflejo de su Padre. Y para eso es que la disciplina está puesta. No es para echar gente fuera de la iglesia, no es para andar metiéndose en las vidas de los demás, como quizá muchas personas lo dicen, sino que es para que participemos de la santidad de Dios. Y el verso 11 nos dice algo que es cierto: ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Yo creo que si alguien
así en nuestra parte humana, le preguntáramos quién le gusta ser disciplinado, por supuesto que ninguno de nosotros nos gusta ser disciplinados. Pero el verso nos aclara que aunque no parezca ser causa de gozo, sino de tristeza, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando el Señor nos disciplina y nosotros nos sometemos a esa disciplina del Señor, eso va a ser algo que va a traer un fruto apacible para nosotros. Eso es lo que vamos a estar viendo en este estudio. Vamos a ver la disciplina del Señor, pero vamos a ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que Dios puede ejercer su disciplina directamente sobre nosotros a través de las circunstancias, a través de situaciones, pero también Dios en su gracia soberana, ha dado la disciplina para que se ejerza por nosotros, la iglesia, como podríamos ser como instrumentos de disciplina de Dios para que seamos ejercitados en su santidad. Lo primero que vamos a ver es el Antiguo Testamento. Bueno, Job 5:17, antes de pasar ahí, nos dice que he aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Bienaventurado, feliz, satisfecho es el hombre a quien Dios castiga. Entonces vamos a ver la disciplina que se revela de parte de Dios en el Antiguo Testamento y la disciplina que se revela en el Nuevo Testamento, y cómo Dios en el Antiguo Testamento lo trabaja en su pueblo Israel y cómo Dios lo trabaja en la iglesia en el Nuevo Testamento. El propósito de Dios para con su pueblo Israel siempre ha sido desplegar su santidad. Lo mismo podemos decir de la iglesia. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 19, versos 1 al 6. Éxodo capítulo 19, versos 1 al 6. En el contexto en el que estamos ubicados, el pueblo de Israel acaba de salir de la tierra de Egipto y ya se ha librado de las manos de Faraón, y ahora se moviliza y llegan hasta el monte Sinaí, donde entonces ya Dios, una vez que los ha libertado, ahora Dios les va a dar las directrices de para qué es que Él los libertó y qué es lo que Él quiere con ellos. Y leamos en el verso 1 al verso 5 al verso 6, del capítulo 19 de Éxodo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto con vosotros, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ojo el verso 6, aquí es donde los quería traer. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios le dice a Moisés: usted le tiene que decir al pueblo, ustedes, el pueblo que yo saqué y que traje en alas de águila hasta este lugar y voy a meter en la tierra prometida, y que en efecto lo hizo, ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes y gente santa, gente apartada para mí. Más adelante, en Levítico capítulo 19 y versos 1 y 2, ya en el pacto que Dios establece con su pueblo, Él les habla más claramente y les dice en el verso 1 y 2, habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Esto nuevamente es reanudado en el Nuevo Testamento, Pedro que vuelve a citar, pero aquí veamos cómo Dios, cuando aparta al pueblo, cuando lo saca de la libertad, le dice: las cosas van a estar así. Lo que yo quiero es que ustedes reflejen mi santidad, porque yo soy santo, ustedes también van a ser santos. Entonces Dios estableció un pacto con su pueblo para resguardar su santidad, haciendo diferencia entre su pueblo y los demás.
Una de las cosas que podemos ver al leer Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números es que Dios quería establecer una gran diferencia entre su pueblo y las demás personas. Si no, veámoslo brevemente. Veamos algunas normas que Dios establecía para hacer esa separación, esa santidad. En Levíticos 11 Dios nos muestra la diferencia entre los animales impíos y los inmundos. ¿Recuerdan? Perdón, los limpios en los inmundos. Tal vez si me acompañan, Levítico 11, vamos a leer versos 1 y luego versos 45 y 47. Levítico capítulo 11, el verso 1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles, leamos el verso 2 también: hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Entonces él comienza a decirles, y versos 45 y 47, después de que ha descrito todos los animales que pueden comer y todos los animales que no pueden comer, él les explica por qué es esto. Verso 45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y esta es la ley acerca de las bestias y las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastre sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Dios está estableciendo una diferencia entre su pueblo santo y las demás personas. Y así lo mismo podemos ver en los siguientes capítulos de Levítico. No lo vamos a ver porque tendríamos que leer casi todo, pero Levítico 12 nos muestra la purificación que debe tener la mujer después de dar a luz. Y uno podría decir, qué raro, tantas leyes tan estrictas, pero Dios lo que estaba estableciendo era su santidad de una manera perfecta. Levítico 13 y 14 nos muestra la ley sobre la lepra, y que también todo eso, si usted se pone a leer cada uno de esos capítulos, lo que Dios dice, esto lo estoy haciendo para hacer una separación entre lo limpio y lo inmundo, entre lo santo y lo no santo. Entonces, en ese pacto que Dios establece con su pueblo, establece ocasiones en las que al incumplir esto, al ser partícipe de lo inmundo y no vivir rectamente, había gente que tenía que ser cortada de su pueblo. Veamos Levítico capítulo 20, versos 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, y el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y lo cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. ¿Ven qué interesante esto? Dios establece que aquel que rompa una de sus leyes tiene que ser cortado de su pueblo. Y la frase ser cortado de su pueblo aquí era bastante cruda, por así decirlo, porque tenía que ser apedreado. No solamente dejaba de ser israelita, sino que tenía que morir también. Y vea que Dios también establece un juicio contra el pueblo si como dice el verso 4, si cierra sus ojos respecto a aquel varón. O sea, el pueblo tenía la responsabilidad, no solamente la autorización de Dios, sino la responsabilidad de ejecutar la sentencia de Dios. ¿Ven lo que estamos estudiando acá? El pueblo era el que tenía la responsabilidad. Era Dios el que estaba estableciendo su disciplina, su corrección ahí para con el pueblo. Pero el pueblo era el que tenía que ejecutar eso. Eso lo vemos en otras partes. Y esto todo Dios lo va haciendo con el propósito de eliminar
el mal de entre su pueblo. Vayamos a Deuteronomio capítulo 17, por favor. Leamos versos 2 al 7 de Deuteronomio capítulo 17. Dice, cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová, tu Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esa mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Verso 6. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal en medio de ti. Vemos el propósito que está hablando aquí Dios. Dios quiere establecer un pueblo santo, ya vimos. Entonces Dios tiene que eliminar a todo aquel que esté corrompiendo y manchando su pueblo. ¿Y cómo lo va a hacer? Dios le da la responsabilidad al pueblo de Israel para ejecutar el juicio, ejecutar la sentencia. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Cuando se dan cuenta que alguien está fallándole a Dios, adorando a otros dioses, entonces ellos tenían que indagar bien, y cuando ya se daba por un hecho que era cierto, tenían que ejecutar el juicio de Dios sobre esa persona. Vayamos a Deuteronomio 22, 20, 21. Hay varios versos que vamos a ver, pero vamos a detenernos. Primero vamos a leer 20, 21 de Deuteronomio 22. Dice, mas si resultare ser que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarás a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Nuevamente se ve la frase, así quitarás el mal de en medio de ti. El contexto de este texto: cuando un hombre y una mujer se casan, entonces dice que si el hombre encontrare que la mujer no era virgen, vea qué interesante. Aquí vemos todo algo que no se da en nuestra época, ¿verdad? En nuestra sociedad. Que la mujer no era virgen. Entonces el hombre tenía que ir y buscar a su padre, al padre de la mujer, y se iba a ejecutar juicio. Si la mujer se hallaba que no era virgen, o sea que estando en casa de su padre sin haberse casado y había fornicado, a esa mujer, ¿qué era lo que se le tenía que hacer según acabamos de leer? Apedrearla. Y luego entonces continúa verso 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Qué es lo que está queriendo hacer Dios aquí? Lo ha dicho en 3 frases ya: quitar el mal de Israel. Versos 23 y 24. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Pasemos al capítulo 24 y verso 7. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. O sea, vean las frases que se repiten una y otra vez. Dios quiere resguardar su santidad, porque Él había escogido un pueblo para que fuera un pueblo santo, un pueblo sin mancha. Entonces, no podía pasar por alto la iniquidad en medio de su pueblo. Tenía que tomar acción, y Dios le da
al pueblo la responsabilidad, la autoridad para ejecutar esa sentencia de Dios. Eso es en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Gracias a Dios que Él estableció un nuevo pacto donde ya no tenemos que apedrear a las personas que tal hagan. Pero en ese nuevo pacto tampoco quiere decir que vamos a pasar por alto el pecado de los demás. Porque Dios establece que ahora, no dentro del pueblo de Israel, sino dentro de la iglesia, que es el representante de la santidad de Dios en esta tierra, tiene que tomar acción para con el pecado. Veamos cómo en el Nuevo Testamento se nos habla de la disciplina de parte de Dios a través de la iglesia en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Vayamos a ver Gálatas 6:1. Vamos a ver, estos textos los vamos a ver quizá más superficialmente y vamos a centrarnos en dos, que son quizá los dos textos más conocidos con respecto a la disciplina. Gálatas 6:1 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Entonces, aquí vemos a través de Pablo, Dios está hablándole a la iglesia y le está dando una responsabilidad. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué es lo que dice? Dice, no se meta porque no debemos de meternos en la vida de los demás. No es nuestra incumbencia. No dice eso, ¿verdad? Sino dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea, hermanos, tenemos que preocuparnos por las faltas de los demás. Tenemos que preocuparnos con espíritu de mansedumbre, por supuesto, y con mucho más razón, considerándonos a nosotros mismos para que nosotros no caigamos en tentación, pero es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de la iglesia el restaurar a aquel hermano en el cual se halla una falta. Eso es lo que estamos viendo en este verso. Veamos otro texto. Efesios capítulo 5 y verso 11. Efesios 5 y verso 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Muchas veces es interesante, cuando se halla que alguien en la iglesia, quizás eso mucho se da entre los jóvenes, y para vergüenza mía en algún momento fui partícipe de que encontraba a alguien que se gozaba en algún pecado, en alguna clase de iniquidad, uno más bien lo alentaba y se hacía partícipe de ello. No haga eso, dice el texto en Efesios 5:11, más bien tiene que reprenderlo, más bien estamos responsabilizados de reprender esa obra de iniquidad. Tenemos esa responsabilidad y también esa autoridad. De una vez estamos viendo ambas cosas. Tito capítulo 3 y versos 10 y 11. Otro texto en el cual Pablo le da instrucciones a Tito. Tito 3, versos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Vea qué fuerte esto, deséchalo. O sea, no solamente repréndalo, sino que después de una y otra amonestación, deséchalo. Y vea lo fuerte que dice Pablo acá, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es bastante fuerte, pero es la palabra de Dios. Un último texto, o al menos para introducirnos a los siguientes que vamos a estar estudiando con más detalle, 2 Tesalonicenses, capítulo 3 y versos 14 y 15. 2 Tesalonicenses, capítulo 3 y versos 14 y 15 dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese
señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Esas son instrucciones de Pablo hacia la iglesia de Tesalónica, y en esta carta específicamente Pablo hace unas serias amonestaciones. Los versículos anteriores son serias amonestaciones que Pablo hace a la iglesia que estaba teniendo actitudes de vagabundancia. Y les dice, si alguno no obedece, ustedes no solamente no pasen por alto ese pecado. Ustedes tienen que señalarlo. Y ese señalarlo implica ir y amonestarlo y no juntarse con él para que se avergüence. O sea, que la persona sepa que está haciendo mal. Muchas veces la iglesia suele alcahuetear los pecados de las demás personas. Y es cierto. Y hay tantas iglesias en las cuales, por ejemplo, un líder cae en pecado y la iglesia le mantiene en el puesto de liderazgo. Eso es alcahuetear el pecado. La iglesia lo que tiene que hacer es señalar a esa persona para que se avergüence, para que busque el arrepentimiento del Señor. Claro que hay misericordia en todo esto. Vea lo que dice el verso 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como hermano. O sea, hay un amor, una misericordia. Es una de las cosas que vamos a estar viendo, porque ahora vamos a ver el texto, dos textos que nos hablan más puntualmente de la disciplina, de cómo debe de ejercerse en la iglesia. Y yo creo que no hay mejor forma de estudiar la disciplina que la forma en la que nuestro Señor Jesucristo la enseñó. En Mateo capítulo 18. Vamos a leer versos del 15 al 17. Mateo capítulo 18, versos 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Antes de estudiar este texto específicamente, quiero que sigamos leyendo. Verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Tengámonos ahí. Hay muchas personas que están en contra de la disciplina bíblica en medio de la iglesia y que suelen decir es que nosotros no tenemos la autorización de Dios para ejecutar una sentencia o un juicio sobre los demás. Y es cierto, si lo vemos, por ejemplo, yo recuerdo las predicaciones del pastor Jaime, cuando veíamos en Romanos de ¿quién eres tú que juzgas a otro? No podemos juzgar si lo hacemos de una manera imparcial, de una manera ilegítima, por nuestro propio juicio. Pero si la iglesia, fundamentada en la palabra de Dios, siguiendo los procedimientos bíblicos, la iglesia es un ente, por así decirlo, si la palabra alcanzó, un ente jurídico de parte de Dios para ejecutar una sentencia. Porque vea lo que dice acá, en el verso 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Como hemos hablado sobre este texto, repitiéndolo una y otra vez, es que lo que está aquí queriendo decir es que si la iglesia local, dirigida por el Espíritu Santo, fundamentada en la palabra de Dios, dice tal persona es un gentil y publicano, según lo que acabamos de leer, eso lo que la iglesia está declarando aquí en la tierra, allá en los cielos también está confirmado. Por eso vea qué interesante los 2 versículos que siguen, que han sido muy mal aplicados en muchas ocasiones. Dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este versículo es grandemente utilizado en los
cultos de oración, ¿verdad? Porque nos reunimos y si estamos 2 o 3 reunidos y estamos pidiéndole al Padre por cualquier cosa, Él la va a dar. No ese es el contexto del texto. El contexto del texto está hablando de la disciplina, de que cuando la iglesia se reúne y toma una decisión pidiéndole al Señor, el Señor va a responder. El Señor va a respaldar esa decisión que la iglesia dé. Y vea lo que dice el verso 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nuevamente, esto no es un versículo para aplicar en los cultos de oración, cuando hay 2 o 3 personas. No, este es un versículo para aplicarse cuando la iglesia reunida ejecuta una disciplina. Cuando la iglesia fundamentada en la palabra de Dios, dirigida por el Espíritu Santo, toma una decisión sobre una persona que ha estado manifiestamente en pecado y que no ha mostrado arrepentimiento, cuando la iglesia toma una decisión, hay 2 o 3 congregados en mi nombre, Dios dice, ahí estoy yo. Yo estoy respaldando esa decisión que la iglesia está tomando. Ahora sí, la iglesia tiene la autoridad de ejecutar la disciplina, ¿verdad? Lo que hemos visto. ¿Cómo es esa disciplina? Los versos 15 al 18 nos muestran 15-17 nos muestran cómo es esa disciplina. Y vamos a verlo brevemente para poder entenderlo bien, porque es importante. Lamentablemente en muchas ocasiones la disciplina ha sido muy tergiversada y utilizada para fines que no son correctos. Muchas veces pastores autoritarios utilizan la disciplina porque el que no le gustó lo que yo hice o lo que yo dije, entonces lo disciplinamos. Y no es así. Porque no es el pastor el que manda, es el Señor, el único líder de la iglesia. Entonces, vamos a ver, verso 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Eso es lo primero que tenemos que ver. Esta frase, si tu hermano peca contra ti, se refiere claramente a un pecado interpersonal. Si un hermano a usted le hace una ofensa, aquí Jesús dice, bueno, vaya y busque a sus pastores para que sus pastores corrijan a la persona. No es eso lo que dice. Vaya, coméntelo primero con todos los hermanos de la congregación para que los hermanos de la congregación echen a la persona de la iglesia. No es eso lo que dice. Lo que dice es, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Usted ha sido la persona ofendida, vaya usted donde el ofensor y repréndale. Estamos autorizados para reprenderle en un espíritu de mansedumbre, cuidándonos de nosotros mismos, pero tenemos la responsabilidad y la autorización de parte de Dios para ir y reprender a esa persona, estando tú y él solos, dice. Ahora, este texto claramente está hablando de un pecado interpersonal, pero yo pienso también que puede ser aplicado a un nivel general, porque hay ofensas que pueden ser directas, pero hay ofensas que también pueden ser indirectas. Y explico esto. Si yo me doy cuenta que el hermano X está viviendo en fornicación, siendo miembro de la iglesia, tal vez él no me está ofendiendo directamente a mí, pero sí me está ofendiendo indirectamente, porque somos parte de un cuerpo, como dice Pablo. Y cuando una persona se afecta, la otra persona también es afectada. Entonces yo soy un ofendido indirectamente. Y vea cómo aplica esto mismo que está hablando aquí Jesús. Cuando usted se da cuenta que el tal hermano vive en un pecado que debe de ser reprendido, ¿tiene que usted ir a hablarlo con los pastores para que los pastores? No, porque los pastores ahora tendrían que hacer algo de tercera mano. Ellos no fueron los que se dieron cuenta que el hermano estaba viendo de tal forma. ¿Tiene que usted ir a hablarlo con los demás hermanos de la iglesia? No, porque eso sería murmuración y chisme. Y eso es pecado. Si usted se da cuenta que un hermano está viviendo en pecado y no es algo directamente con usted, pero usted se dio cuenta de eso, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Ir y reprenderle estando a solas. Ese es el primer paso. Gálatas 6:1, que ya lo vimos, reprenderle con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. Es el primer paso de disciplina. Muy bien, el siguiente,
ahí dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Y eso es muy importante. Debemos de entender que uno de los propósitos principales de la disciplina es la restauración de las personas. Esa es otra de las cosas que se ha tergiversado con respecto a la disciplina en medio de la iglesia. Que la disciplina es para juzgar, que la disciplina es para excomulgar a las personas. No es esa la intención, no ese es el propósito de la disciplina. El propósito de la disciplina es restaurar. Por eso aquí Jesús dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Y cuando leemos el contexto de donde Jesús está conversando esto, aún más debemos de caer al entendimiento que es para la restauración. Vean lo que dice el versículo 14 de Mateo 18. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Jesús está hablando acá, antes de eso, habló de la parábola de la oveja perdida y que el pastor, cuando tiene 100 ovejas y una se pierde, él deja las 99 y va y busca la oveja perdida. Y entonces en el verso 14, él dice, no es la voluntad de vuestro Padre que uno de estos pequeños se pierda. Y luego entonces dice, por tanto, como no es la voluntad de Dios que una de estas ovejitas de uno de estos pequeños se pierda, por tanto, a la iglesia tiene una tarea ahora. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Ser esa herramienta, ese instrumento de parte de Dios para la restauración de los hermanos. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solas, entendiendo que no es la voluntad de Dios que ese hermano se pierda, es la voluntad de Dios que ese hermano más bien sea restaurado. Pero lamentablemente hay veces que tal vez que en ese primer abordaje, en esa primera reprensión a solas, tal vez la persona continúe en su pecado y no se arrepienta. Entonces Jesús nos da más direcciones. Verso 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no se logra entonces lo que buscamos, ¿qué es lo que buscamos? La restauración. Se debe proceder a buscar ayuda, a buscar testigos. Una de las cosas que podemos también ver aquí en este texto es que la intención de Jesús acá es que el caso sea tratado por la menor cantidad de personas. Vea que no pasa de una vez de la reprensión a solas a ir a contarlo a toda la iglesia, sino que primero dice, ok, si la persona no se arrepintiere, vaya y busque a 2 o 3 testigos, para que en boca de varias personas conste toda palabra. No es ir a buscar y hacer un chisme y hacer un burumbún del asunto, sino 1 o 2 testigos es lo que dice, para que en boca de 2 o 3 personas, obviamente el 1 o el 2 testigos y la persona que va a estar. Y esto tiene un precedente del Antiguo Testamento, de Deuteronomio 19:15, que antes leímos, ¿recuerdan? Desde el Antiguo Testamento, Dios dijo, cuando alguno pareciere que hay falta, que hay un pecado, van a investigar bien el asunto. En Deuteronomio 19:15 dice, en boca de 2 o 3 testigos tiene que constar toda palabra. Y lo mismo es en la iglesia. Esa es la manera en la que Dios ha determinado que las cosas sucedan. Nuevamente la intención es restaurar al hermano, pero puede suceder, que no es el caso deseado, que aún así la persona siga en su pecado sin arrepentirse. Entonces, verso 17 nos dice lo que debe de continuar. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ok, ahora sí, ya se trató el caso, tú fuiste personalmente con la persona y aún así no se arrepintió, llevaste contigo 1 o 2 testigos y no se llevó. Ahora entonces no queda otra cosa que llevarlo a la iglesia. Aquí yo estoy totalmente seguro que eso es llevarlo a la membresía de la iglesia. Es diferente la membresía de la iglesia que los asistentes de la iglesia. La membresía de la iglesia, que se supone que ya han pasado por un proceso de certificación de que son personas creyentes y que no van a andar en inmadureces
y que no van a ser afectados también porque deben de tener el proceso de disciplina, cosas que al menos en nuestra iglesia, en el curso de membresía, estudiamos la disciplina también. Entonces, llévalo a la iglesia. ¿Para qué? Es para que la iglesia también busque restaurar al hermano. Porque vea lo que dice a continuación, verso 17. Y si no oyere a la iglesia, o sea, que la iglesia va a llamar a cuentas a ese hermano, va a buscarle, va a tratar de restaurarle, va a exhortarle, pero si no oyere a la iglesia, entonces no queda de otra. Tenle por gentil y publicano. Esa es la última acción llevada a cabo por la iglesia, y ahí sí es la de excomulgar a tal persona. La palabra excomulgar significa básicamente excluir a alguien de la comunión. En otras palabras más sencillas, es excluir a esa persona de la membresía de la iglesia. No es por puro gusto, sino porque ya se ha pasado un proceso en el cual se ha visto que la persona no vive arrepentida de su pecado. ¿Y quiénes son los que no viven arrepentidos de sus pecados? Los inconversos, los que no son creyentes. Aquí la frase que Jesús utiliza es el gentil y publicano. Tenle por gentil y publicano. Oiga, no es cerrarle las puertas para que no asista a los cultos. No es eso. Puede asistir a los cultos, pero como Pablo diría, apártense de él para que sea avergonzado. Señalarle y apártense de él. O sea, no tengan esa comunión. Entonces, una persona así no podría ser partícipe de las cosas que son específicamente de los miembros de la iglesia, y una muy puntual es la cena del Señor. Jonathan Leeman, un escritor que escribió un libro para mí excelente sobre la disciplina en la iglesia, dice: es una declaración pública de la iglesia que ya no puede seguir confirmando la profesión de fe de esa persona llamándola cristiana. Eso es tener a esa persona por gentil y publicano. Y él continúa explicando sobre el tema de gentil y publicano. Dice así: la audiencia judía habría entendido pagano o gentil como una representación de los que estaban fuera de la comunidad del pacto, y recaudadores de impuestos o los publicanos como representantes de los que habían traicionado a la comunidad y del pacto, y por lo tanto estaban fuera de la comunidad. Tanto gentil y publicano, cuando Jesús habla en el contexto y lo hace con los judíos entendían que un gentil y un publicano, un gentil era una persona que no pertenecía a la comunidad del pacto, y un publicano era quizá un judío, sí, pero que le había dado la espalda a la comunidad del pacto. Porque los publicanos, recuerden, eran los recaudadores de impuestos que se habían vuelto con el imperio romano y habían, como dice acá, traicionado al pueblo judío. Entonces, por eso es la frase gentil y publicano. Una parte muy importante también aclarar acá es que la disciplina es consecuente con la membresía de la iglesia. Por eso fue que, como ustedes han visto, primero estudiamos la membresía de la iglesia y después estudiamos la disciplina de la iglesia, porque tenemos que ver las cosas por el orden. Una iglesia que no tiene membresía no puede practicar la disciplina bíblica eclesiástica, porque sobre quién se va a aplicar la disciplina. Vamos a dejarlo por acá. Prefiero dejarlo por acá porque el resto, lo que nos resta es estudiar otro texto sobre la disciplina, 1 Corintios 5, que vamos a estar estudiando con más detenimiento la próxima semana, si Dios quiere, y también vamos a ver el tema del propósito, aunque yo creo que ya se ha estado viendo, pero más claramente los propósitos de la disciplina en medio de la iglesia. Entonces vamos a orar y vamos después a continuar con el programa. Gracias, Padre, porque este tiempo realmente, Señor, en mi caso ha sido bastante confrontador, porque muchas veces ponemos de lado el tema de la disciplina. Nosotros, como miembros de iglesia, solemos pasar por alto los pecados de los demás y no reprenderlos. Y yo sé, Señor, que es algo
lo cual necesitamos primero, como dice tu misma palabra, ver la viga que hay en nuestro ojo para después ir y sacar la paja del ojo del hermano. Pero aún así, Señor, debemos de hacerlo. Entonces, en ese sentido, Padre, pido que primero nos ayudes a nosotros mismos hoy a examinarnos y ver esa viga que hay en nuestro ojo y quitarla. Pero también, Señor, no dejar de buscar la restauración de aquel hermano que, habiendo caído en pecado, necesita ser corregido. Ruego que la iglesia, con el amor y la misericordia que tú das, pueda aplicar y ejercer sanamente, bíblicamente, la disciplina. Y ruego que en el transcurso de esta semana que podamos analizar lo que hemos estudiado hoy, y la próxima semana que vamos a seguir estudiando el texto y tu palabra sobre este tema, ruego que tú nos instruyas y nos dirijas hacia tu verdad. Todo esto que sea para honra y gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.